Has invertido horas en tu nueva canción y ya suena excelente en tu estudio, en tus audífonos, pero cuando vas y lo reproduces en otro lado, como en tu carro, te das cuenta que suena a caca. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Cuáles son las causas y cómo lo puedes resolver? Todo eso lo vamos a ver en este video. Primero debemos entender por qué pasa esto. Vamos con la primera de las causas, y eso es que cada uno de los equipos en los cuales escuchas música tiene una respuesta a la frecuencia distinta. ¿Pero qué significa esto? Cada uno de los aparatos es como si tuviera un ecualizador integrado que tiene una curva diferente. Por ejemplo, digamos que tus audífonos de estudio tienen una curva que es más o menos así, ¿ok? Lo estoy exagerando. Y tú estás componiendo, estás produciendo con esta curva. Significa que tal vez en tus audífonos lo escuchas muy brillante y lo escuchas con muchos graves. ¿Tú qué vas a hacer? Le vas a poner menos graves y menos brillo a lo que tú haces. Pero si vas a otro equipo que tiene una curva de ecualización muy diferente, digamos que su curva de ecualización es así, ¿no? Lo inverso. En ese caso, tu canción va a sonar con muy poco grave, va a sonar con muy poco brillo y además como muy molesto en las frecuencias medias. Eso es lo que está pasando cuando escuchas en diferentes equipos. Tienes que tenerlo en cuenta. La segunda razón por la que pasa esto es que también el lugar en el que escuchas influye mucho. Si escuchas en audífonos, pues bueno, solamente depende de los audífonos, pero si por ejemplo escuchas en tus monitores, tu propio estudio tiene una forma en la cual va a estar sonando. Incluso si esas mismas bocinas las pasaras a otro cuarto, va a sonar diferente. Ahora imagínate si pasas a otro componente, a otras bocinas, o por ejemplo a tu carro, es unas bocinas que además de que tienen una ecualización diferente, también la colocación es distinta y va a sonar muy diferente a lo que tú estás acostumbrado cuando la estabas produciendo. Y la tercera razón es que probablemente existen cancelaciones de fase. Tú cuando estás en tu estudio tienes algo ya muy hecho, muy medido, que estás acostumbrado a cómo se oye, pero si incluso en tu mismo estudio cambias de posición, te pones un poco más arriba, más abajo, más atrás, vas a ver que se escucha diferente lo que estás componiendo. Eso también puede pasar en otros equipos y es parte de la cancelación de fase, es decir, cómo rebotan las ondas sonoras en el lugar, y algunas pueden sumarse y otras pueden anularse o pueden atenuarse. Toda esta clase de cosas están normalmente fuera de nuestro control. No tenemos idea de cómo van a ser los equipos que van a utilizar las personas que van a escuchar nuestra música, no sabemos en dónde lo van a utilizar y no sabemos si va a haber ciertas consecuencias, cancelaciones de fase y este tipo de cosas en el lugar donde lo están escuchando. Así que es algo que está fuera de nuestro control. Sin embargo, hay cosas que podemos hacer para tratar de asegurar que en la mayoría de dispositivos va a sonar medianamente bien. La primera cosa que puedes hacer es tener varios sistemas de referencia cuando estás produciendo. Por ejemplo, si tú tienes un par de monitores de estudio de cierta medida, por ejemplo, no sé, de 8 pulgadas, tal vez tengan muchos graves, tal vez suenen demasiado fuerte. Puedes tener otro par de monitores que sean un poco más pequeños, que sean más enfocados en las frecuencias medias, o si tú usas audífonos, normalmente, por ejemplo, estos que tengo que son de estudio, pero puedes utilizar, por ejemplo, otros audífonos, unos que sean más sencillos, que sea algo más parecido a lo que va a estar utilizando el escucha común y corriente, ¿no? Unos audífonos más baratos o unos audífonos que sean, digamos, de consumidor normal. Al tener esas referencias te vas a dar cuenta si hay algo que está fuera de lugar. Por ejemplo, puedes ver si hay unos platillos que suenan demasiado altos en otro equipo y en el tuyo suena normal, o si las voces tal vez en tu equipo suena bien pero en otro equipo suena como que quedaron muy enterradas, muy al fondo. Toda esa clase de cosas puedes ir tomando una nota mental, incluso lo puedes escribir, y con eso vas a tener una muy buena idea de en tu equipo ya de profesional de home studio que algunos cambios puedes empezar a hacer. Pero eso no es todo. Si tienes un equipo de estudio, tienes unos monitores, si tienes tu escritorio y todo, tienes tu home studio dedicado, tienes que tener un buen acondicionamiento acústico. Como dije, puede haber cancelaciones de fase que se están originando por tu mismo cuarto, por cómo tienes colocados los monitores. Así que tienes que tener acondicionamiento acústico. Esto requiere que hagas mediciones, requiere que coloques probablemente paneles para que absorban reverberación. Toda esa clase de cosas son un poquito más técnicas y no me voy a poner a explicarlos acá, pero si quieres aprender más te voy a dejar el video aquí arriba a la derecha y también aquí abajo en la descripción en el comentario fijado, porque tengo un curso hablando sobre tu home studio, cómo puedes hacer tu propio home studio, y ahí hablo de esas cosas, cómo realizar mediciones, cómo puedes colocar tus monitores, cómo saber cuáles son las frecuencias que tienes que atacar o no, construir trampas de graves, construir paneles absorbentes y toda esa clase de cosas. Así que si tú produces con monitores, es muy importante que tengas acondicionamiento acústico para que, ok, tus bocinas tal vez suenan muy bien, pero el cuarto no ayuda, y eso es lo que tienes que hacer.
Pero vamos con algo que a mí me parece todavía una mejor solución, y eso es utilizar audífonos. Cuando utilizas audífonos estás quitando todos esos problemas que tienen que ver con el cuarto, con las reverberaciones, con la respuesta de frecuencia que tiene el propio cuarto, porque tienes el audio directamente en tus oídos, no hay ninguna otra interferencia. Obviamente hay otras cosas que hay que tener en cuenta, y ahí es donde yo te puedo decir cuáles audífonos son los que yo recomiendo, los que a mí más me gustan. Te voy a dejar el video por aquí arriba a la derecha, son estos que traigo puestos. Te voy a dar un review y te explico por qué creo que son los mejores, tanto por el precio como por su calidad. Pero claro, eso no es todo, no nada más vas a utilizar audífonos profesionales, sino que si usas también algunos otros audífonos, por ejemplo tengo unos por acá. Son unos Sony, son bastante normales, estos cuestan alrededor de $5, en México es el equivalente, y son audífonos que yo suelo utilizar a veces cuando salgo de viaje, y si yo sé que aquí suena bien y aquí también suena decente, en la gran mayoría de equipos va a sonar bien. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Primero, un buen par de monitores que sean, bueno, tus audífonos que usas para el tiempo, digamos 80% de producción musical, y otros con el cual vas a escucharlo de una manera más casual y en diferentes condiciones para que puedas saber cómo se van a escuchar. Pero ¿qué pasa si no tienes suficiente dinero para comprar unos audífonos como estos, unos monitores o hacer el acondicionamiento acústico, incluso a veces ni siquiera audífonos como estos? En ese caso te voy a dar el siguiente tip, que ese es infalible, y eso es que tomes muchas referencias, escuches mucha música, que conozcas el equipo que tú tienes. Por ejemplo, con estos audífonos, mientras yo trabajaba en mi trabajo normal de oficina, hice una canción completita de principio a fin, y se las voy a dejar por aquí arriba a la derecha también si la quieren escuchar, y yo considero que suena muy bien. ¿Por qué? Porque aunque sean unos audífonos relativamente baratos y que no son para producción musical, los conozco muy bien, sé cómo suenan, y eso es porque he escuchado muchísima música con esos audífonos. Yo ya sé cómo debe de sonar la música bien mezclada o bien masterizada en estos audífonos. Eso es algo que ustedes tienen que aprender, que sin importar el equipo que tú tengas, vas a tener que escuchar mucha música para conocerlo, para saber cómo la música profesional suena ahí, y tú tomes tus decisiones sabiendo cómo debes de llegar a sonar al final. Pero incluso si tú ya crees que no tienes el tiempo por estar escuchando demasiada música para acostumbrarte a cómo suena tu equipo, no tienes semanas o meses, si tú quieres ya, ahí viene el siguiente punto, y eso es tomar tracks de referencia. ¿Por qué? Porque si tú estás produciendo simplemente sin tener ninguna guía, no sabes realmente a dónde quieres llegar. Pero si tú tienes una canción, digamos house, y luego seleccionas un track profesional bien mezclado también de house y los comparas, vas a poderte dar cuenta, ok, esta canción profesional, los platillos suenan con esta intensidad y suenan además con este panorama, ok, con esta cantidad de reverberación o con esta cantidad de delay. Toda esa clase de cosas puedes tomar nota mental de cómo suena en el track profesional para que tú lo apliques en el track que tú estás produciendo, y cuando ya veas que te estás acercando a ese resultado, vas a tener con muy buena seguridad que eso va a sonar bien en casi cualquier equipo. Para poder seleccionar un buen track de referencia tienes que estar seguro de que sea lo más cercano en cuanto al estilo y también obviamente el género musical que tú estás produciendo, para que así todas esas transferencias que tú vas a estar haciendo de ok, este suena de esta manera, el mío debe sonar así, sean correctas. Porque si por ejemplo yo estoy haciendo un track de techno y tomo como referencia una canción que es house, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Así que desde el principio trata de seleccionar un track de referencia para que tú lo puedas utilizar al momento de estar mezclando y masterizando. Por ejemplo, digamos que tengo este track de techno que es la referencia. Tomas notas mentales de, por ejemplo, cómo suena el kick, a qué volumen, cuáles son las características del kick, luego cómo suena el bajo, de nueva cuenta, a qué volumen, cuáles son las características del bajo, pero muy importante, cuáles son las relaciones entre esos dos sonidos. ¿El kick suena más alto que el bajo? ¿O el bajo suena como que tiene un efecto diferente, tiene más brillo que el kick? Esa clase de cosas, la comparación entre cada uno de ellos es todavía mucho más importante que el volumen global en sí de tu track. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que normalmente los tracks que tomas de referencia ya vienen masterizados, tienen su volumen final, así que tú les vas a bajar el volumen para que se acerque más al volumen de tu mezcla. Obviamente tienes que estar mezclando a un volumen un poquito más bajo, así que tú bájalo para que equilibre a lo que tú tienes y no al revés, porque a veces tratamos de subir nosotros el volumen para igualar a la referencia y no debe ser así porque vas a empezar a distorsionar. Y por ejemplo aquí el kick suena de una manera, los platillos, y escucho, por ejemplo, no digamos que este es mi track que yo estoy haciendo. Ok, ahí me estoy dando cuenta que las frecuencias graves suenan como que huecas,
que los agudos están muy marcados a comparación de la referencia. Así yo ya tengo una muy buena idea de qué tengo que hacer para corregir mi track. Pero yo sé que a veces tus oídos te pueden engañar, así que vamos a utilizar algunas herramientas para apoyarnos en esta comparación con los tracks de referencia. Una de las herramientas que yo más utilizo para este trabajo es Span, que además es un plugin gratuito. Si quieres ver un poquito más sobre este plugin y cómo lo puedes utilizar, dónde descargarlo, instalarlo, etcétera, te voy a dejar el video por aquí arriba a la derecha. Span es básicamente un plugin de espectro, te permite ver cómo está la distribución de frecuencias. Así yo puedo ver, voy a empezar a reproducir esto, incluso aunque yo no lo esté escuchando, puedo empezar a ver cómo se comporta esto. Uno de los plugins, de los presets que yo les recomiendo sería el de Master, porque este te da una curva, ¿ok? Una curva muy general de cómo están distribuidas las frecuencias. Incluso yo también por aquí ya hice un ajuste del Master y además con el Mid y el Side. Todo eso lo explico en el video que les comento. Aquí ustedes pueden ver el análisis, cómo está el track de referencia. Pueden ver cómo está lo más principal, ¿no? El kick, el bajo, cómo está el contenido de frecuencias medias y cómo está el contenido de frecuencias altas. Eso les va a dar una muy buena idea. Aquí ya tengo los dos. Del lado izquierdo tengo el de referencia y del lado derecho tengo el track que estoy usando actualmente. Y podemos ver, por ejemplo, que aquí yo tengo un nivel de graves que está mucho más alto y en mi track le falta. Puedo ver también aquí en los agudos, aquí yo estoy en este nivel, pero a este le está sobrando. También puedo ver las frecuencias medias. Toda esa clase de cosas ayuda bastante a tener una herramienta visual como esta para poder tomar mejores decisiones. Y hablando de tomar mejores decisiones, algo que les va a ayudar mucho a tomar buenas decisiones es algo tan simple como subir y bajar el volumen. Me explico. Cuando nosotros estamos escuchando a un volumen alto, que no se los recomiendo, hay que descansar los oídos de vez en cuando, hay una presión sonora distinta y percibimos los sonidos de forma diferente, pero no nos damos cuenta precisamente por eso cuando estamos cometiendo algún error que debería de ser mucho más evidente. ¿Por qué? Porque nuestros oídos ya se acostumbraron, digamos que ya se saturaron. Para eso podemos bajar el volumen. Por ejemplo, en este pequeño loop, tal vez yo después de un rato digo, ok, me gusta cómo suena, ya estuve trabajando en la producción, todavía no empiezo a mezclar y masterizar, y digo, creo que ya está bien. Pero si yo le bajo el volumen, puedo darme cuenta cuando hay algo más evidente y que al volumen normal no lo notaba. Por ejemplo, que el platillo abierto tal vez está muy alto de volumen, porque yo le puedo seguir bajando. Y a un volumen muy bajo el platillo todavía se nota demasiado, a pesar de que no es un sonido principal. Eso es algo que me puede ayudar mucho. Simplemente bajar el volumen y me voy a dar cuenta si hay algo que está exageradamente fuera de lugar. Otra cosa que les va a ayudar mucho es checar las cosas en monofónico. Y esto es algo que ha estado variando ya a lo largo de los años, que ya no se le está dando tanta importancia porque la gran mayoría de los equipos de donde va a escuchar la persona común y corriente es estéreo, audífonos o el automóvil o también monitores, bocinas, pero aún así tiene que haber una buena traductibilidad o se tiene que haber una buena transferencia de estéreo a mono. Y eso es algo que también nos va a ayudar mucho, sobre todo para checar las frecuencias graves o algún efecto que hayamos puesto que haga una expansión exagerada de estéreo. Para hacer un ejemplo que sea demasiado evidente, tengo un kick donde le he puesto un efecto estéreo. Todo está muy abierto, incluso las frecuencias subgraves. Y aunque en estéreo podría llegar a sonar interesante porque suena como que te está rodeando el kick, como que suena muy amplio, si yo lo convierto a monofónico, ¿qué pasa? Hay como si fuera un doble golpe. Ya no está sonando como un solo kick, suena como doble. Y esto es algo que no pasaría si le quitara el efecto de exagerado estéreo. Muy bien, es muy importante entonces que los sonidos más clave de tu canción sean compatibles con mono. ¿Y cuáles son esos sonidos? Normalmente son el kick, el bajo y sobre todo el subbajo y tu vocal principal y tu solista o sintetizador principal. Esos son los que cuando tú conviertas a monofónico no debe de existir demasiada diferencia. Y aquí les voy a dar un trucazo, que solamente por este truco creo que vale la pena que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones, porque este trucazo te va a ayudar bastante. Y antes de explicar el truco, si te gustaría saber cómo hacer algo como esto,
Que estamos hablando de Melodic Techno, pero sobre todo Melodic Techno al estilo de Anima. Te voy a dejar el video por aquí arriba a la derecha. Pero esta técnica es compresión multibanda únicamente enfocada en las frecuencias graves. Y eso es porque cuando tenemos un sonido demasiado abierto en estéreo como este, ok, tiene apertura estéreo, lo podemos ver también en esta otra herramienta de análisis. Nosotros podemos colocar un plugin de compresión multibanda, como en este caso Maximus o el que tenga tu Do, y nos vamos a enfocar en las frecuencias graves. Es que las frecuencias graves son las que normalmente te van a hacer bailar, y sobre todo las que estamos considerando que estén por debajo de unos 100 Hz, aproximadamente ahí. Si este sonido tiene mucha dinámica porque hay muchos golpecitos, pero hay otros como por ejemplo los wrist bass o los bajos pad que si tienen mucho unisono se cancela demasiado. Ahí, con que hagas una curva más o menos de este estilo, vas a lograr una consistencia bastante buena en las frecuencias subgraves, y eso va a hacer que todo el bajo se sienta sólido, se sienta estable y tenga una buena traducción a monofónico. Ok, este pequeño truquito vale la pena bastante aplicarlo en bajos que tengan apertura estéreo. Pero aquí va el mejor truco de todos, y eso es que muchas veces para lograr una buena traductibilidad o lograr una buena mezcla, una buena masterización, no requieres ni de mezclar ni de masterizar. Lo que necesitas es un buen diseño de sonido, una buena selección de sonidos. Y es que, por ejemplo, si tu sonido desde el inicio, desde su diseño, usaste un preset, tal vez ya tiene demasiada apertura estéreo, te va a estar causando problemas. O tal vez utilizaste demasiados sonidos en capas, pero los sonidos son muy similares uno de otro, pues bueno, te va a estar causando cancelación de fase. Toda esa clase de cosas se pueden solucionar muchas veces desde la misma selección de tus sonidos. Por eso es muy importante que sepas primero diseño de sonido antes que la mezcla y la masterización. Pero si tú ya tienes cubierto eso, estás seguro que hiciste una buena selección de sonidos y quieres aprender a mezclar y masterizar, te voy a dejar este curso para que lo veas ahora mismo en la pantalla, porque en este curso te voy a enseñar todo lo que necesitas para poder hacer una buena mezcla sin importar el software de producción que utilices y sin importar el género musical que tú hagas.